Amigos, ¿qué tal? Hoy es 23 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. La Corte tiene la última palabra sobre los derechos políticos a las FARC. La Corte Constitucional realiza este miércoles una audiencia pública que las voces a favor y en contra del Acto Legislativo 03 de 2013 que permite la reincorporación política de las FARC una vez dejadas las armas, la creación de su partido político, la financiación del mismo y la asignación de 10 curules en el Congreso por 2 periodos legislativos. Una de las primeras voces críticas fue la de Camilo Gómez, excomisionado de paz. Afirmó que el acuerdo contiene privilegios para las FARC que no poseen otros movimientos políticos y que eso rompe con el equilibrio y la justicia que busca la paz. Agregó que no es viable que las FARC participen en política en 2018 porque, aunque es lógico que tengan un partido, esto solo puede suceder cuando cumplan con los requisitos de justicia, verdad y no repetición, como sucedió con el M-19. Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, manifestó que la reintegración política se ha considerado como la base fundante de los procesos de paz con grupos al margen de la ley, teniendo en cuenta experiencias extranjeras y el propio caso del colombiano, y esto implica la habilitación para crear un partido, comillas, solo se podrá conformar el partido una vez dejen las armas, y así ha ocurrido por fortuna para nuestra democracia. Estas medidas no afectan el derecho a la igualdad de organizaciones minoritarias, porque si no las FARC no podrían participar en la contienda del 2018, cierra comillas, agregó Rivera. En el acuerdo quedó establecido que el movimiento político de las FARC recibirá cada año hasta el 2016 una suma equivalente al promedio de lo que reciben los demás partidos. También recibirán hasta el 2022 un aporte del 7% anual de la aprobación presupuestal para el funcionamiento de los partidos en plata blanca. Esto representa por año cerca de 3.600 millones de pesos. Estos recursos ya fueron solicitados al Ministerio de Hacienda por el Consejo Nacional Electoral. Según el magistrado Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral, sería muy difícil para las FARC que ingresen a una contienda si no tienen la estructura, y que por eso se puede dar una medida excepcional en casos como este para no repetir el caso de la Unión Patriótica, a quienes se le retiró por no alcanzar el umbral debido al genocidio que estaban sufriendo sus integrantes. Vega añadió que la participación política es el eje fundamental del acuerdo y por eso hay una necesidad imperiosa de que la Corte avale este paso importante para que este paso pueda darse de manera inmediata. En temas políticos presentamos el informe del director. Verdades a medias. Quienes registramos a diario los acontecimientos y los sucesos que ocurren dentro y fuera del territorio patrio, estamos acostumbrados a las verdades a medias, esas que se encasillan como ciertas en el más alto porcentaje. Es el deseo de ayudar en algo, a cambiar, intentar algo mejor para sí o para la familia, los demás, eso vale. Es la sana intención de colaborar para un cambio o mejoramiento de algo que tiene propósito del Estado, de organismos o entidades dedicadas a propender por una vida mejor. Bien podría decirse que viene a ser un mal necesario, de esos que son aceptados por el espíritu y la intención de cambio que tanto se pregona pero al que nunca se llega, y se está a portas los enemigos de siempre, los que viven de la mentira, el engaño y la oposición, se frotan las manos porque tienen terreno abonado. El opositor jamás tendrá aplausos para algo que venga del gobierno, siempre será crítico, ácido, despiadado y cruel. Registramos, por ejemplo, la dejación de las armas por parte de las FARC. Quienes saben de esto siempre dicen que hay armas inolvidables, partícipes de hechos o acontecimientos históricos, lo que las convierte en pieza de museo, en algo. De ahí que si las FARC entregaron un armamento del tamaño que sea, es un gesto de aplaudir, porque está mostrando voluntad de hacer las cosas, y si todo se cumple como está acordado, nada de raro tendría que mañana entreguen el resto del armamento, ese que hemos señalado como personal e inolvidable. Igual está sucediendo con los cultivos de coca.
y el Ejército de Liberación Nacional ELN actúa de la misma manera. Por consiguiente, esa voluntad hay que acrecentarla, multiplicarla si se quiere y puede, para que contribuya a que los escépticos intenten dar un paso hacia adelante y no hacia atrás o a los costados. Hay que comprometerse en algo, y eso es lo que estamos viendo, observando como verdades a medias, que no podemos rechazar en el jamás de los jamases, porque el principio tienen las cosas, y de este paso positivo se pueden desprender muchos otros que favorezcan a los colombianos. Claro que soñar no cuesta nada. Si a Santos le sigue sonando la flauta, pues que conforme una orquesta que contagie a Raimundo y todo el mundo con el deseo de entregar al final de su gobierno una Colombia en paz, henchida de dicha y anhelos impredecibles que nos obligue a cantar con emoción patriótica: cesó la horrible noche. En temas políticos, este fue el informe del director. Tiembla el piso jurídico del acuerdo de paz. Si hay un tema álgido que alargó por meses la firma del acuerdo de paz en La Habana, fue cómo blindar los acuerdos de paz del coco que representa un gobierno opositor al poder. Cada quien jaló para un extremo: la oposición, los abogados, los asesores de las partes, el exfiscal Eduardo Montealegre. En una esquina estuvieron las FARC, quienes insistieron en que los acuerdos de paz debían entrar al bloque de constitucionalidad, una tesis defendida en privado y en los micrófonos por el asesor Álvaro Leiva y por el abogado Enrique Santiago. Esta postura, que requería de la refrendación del pueblo, llegó a la redacción del primer acuerdo, pero no soportó la segunda prueba de fuego en las urnas, y el punto tuvo que ser reabierto en la renegociación. Fue entonces cuando el exfiscal Eduardo Montealegre intentó, a través de una jugada audaz, pero al final poco efectiva, que la Corte Constitucional catalogara este pacto de paz como un acuerdo especial a la luz del artículo 3 común de los protocolos de Ginebra, y que por esta vía los elevara al rango de tratado, con lo que su contenido no solo entraba a la Constitución, sino que era inmodificable. Esto añadió fuego a una batalla de por sí polémica en un momento en que la única salida posible era un arreglo conciliado, de manera que el nuevo texto del acuerdo de paz especificó que los próximos 3 gobiernos quedan obligados a respetar el acuerdo con las FARC, y por ende las instituciones y autoridades del Estado tienen también que cumplir de buena fe con lo establecido en el texto final. Al bloque de constitucionalidad solo deben entrar, según la nueva redacción, los temas que están relacionados directamente con el derecho internacional humanitario. Sin embargo, lo que parecía un punto intermedio también acarreó grandes ambigüedades. Hay quienes sostienen hoy que todos los temas del acuerdo de paz son transversales a humanizar a la guerra, por lo que todos son de obligatorio cumplimiento. Las FARC, por su parte, insisten que haber depositado el acuerdo de paz en Ginebra lo hace inmodificable. Pese a las controversias, este arreglo salomónico quedó redactado en el Acto Legislativo 02 del 2017, norma que deja debajo de una sombrilla constitucional los pilares del acuerdo de paz. De esta manera, puntos como la justicia, la participación en política y la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros se considera que corresponden al derecho internacional humanitario o a los derechos fundamentales definidos en nuestra Constitución. Y por tanto, estos temas no peligran, porque el acuerdo de paz se convierte en parámetros de interpretación siempre sujeto a la supremacía constitucional. Esta controversia nacional será revisada por primera vez y de manera definitiva en la Corte Constitucional. Palabras más, palabras menos. Lo que tendrá que responder: ¿puede un gobierno opositor al proceso de paz echar para abajo el acuerdo con las FARC? La ponencia la tiene el magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien asegura que 2 expresiones del acto legislativo deben ser tumbadas por 3 razones. Sustituyen el principio de legalidad, suprimen la separación de poderes
y sustituyen la supremacía constitucional. Las expresiones que para el magistrado deben ser eliminadas del acto legislativo son: 1. Que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en acuerdo final. 2. La que asegura que las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado quedan obligadas a guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final. Con su proyecto de fallo, Guerrero invita a sus compañeros a un pulso que puede ser crucial para la paz y donde los magistrados demostrarán en definitiva de qué lado están. Por primera vez desde la conformación de la nueva Corte, entran a la arena sin impedimento todos los 8 magistrados en propiedad y uno interino. Algunos juristas de la Corte consideran que hacer una cirugía en este punto tiene secuelas irreparables. Otros menos escépticos creen que la extracción de estos 2 apartes no afectan en nada los puntos fundamentales de los acuerdos que, como ya se dijo, quedaron bajo una sombrilla. Lo cierto es que no todo está a salvo, y el hecho de que se tumbe la obligatoriedad de cumplir con lo acordado por parte de las instituciones y autoridades del Estado que actúen en un eventual gobierno de oposición tiene sus consecuencias. En el mejor de los casos, el efecto que sería quitarle fuerza a la obligatoriedad de los compromisos de orden social, presupuestal, de desarrollo rural, lo cual entraría a minar lentamente el acuerdo con las FARC. Comillas, no es trágico, pero sí debilita mucho, cierra comillas, expresó el constitucionalista Rodrigo Uprimi al tratar de medir el impacto que tendría la posibilidad de que una ponencia como la de Guerrero prospere. Asegura que una interpretación sana y razonable por parte de la Corte en este punto sería tratar de darle sintonía a los apartes cuestionados con el resto del texto, que precisamente establece que los acuerdos deben ser leídos teniendo en cuenta la supremacía que tiene la Constitución. Comillas, de lo contrario, es hacer una lectura exagerada y tremendista en donde el acuerdo requiere un rango supraconstitucional, cierra comillas, alerta. En este tema, los mejores abogados políticos y constitucionalistas del país han opinado. El resultado está consignado en el texto que este jueves revisará la Corte Constitucional y en donde 9 magistrados de este tribunal tendrán que elegir a quién le dan la razón. Juez envía a la cárcel a José Elías Melo por caso Odebrecht. El expresidente de Corficolombiana, que representaba al grupo económico más poderoso del país, acaba de perder un round en la justicia dentro del caso Odebrecht. José Elías Melo es cuestionado por supuestamente haber acordado con Odebrecht el pago de $6,5 millones como coima para el ex viceministro Gabriel García Morales con el fin de quedarse con la obra de la Ruta del Sol, tramo 2. Un juez de Bogotá acaba de ordenar su detención inmediata al considerar que representa un riesgo de obstrucción a la justicia. En este caso, el testigo clave es el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luis Bueno Jr., quien aseguró que la firma brasileña le prestó plata a su socio en el consorcio con el fin de pagar el soborno y que se acordó que el dinero sería devuelto durante la ejecución del contrato. El socio era Episol, filial de Corficolombiana, que tenía el 33% de la sociedad y según el testigo, se acordó con Melo que ambos contribuían con un porcentaje proporcional en el pago del dinero para quedarse con esta mega obra de 528 kilómetros. La Fiscalía destaca la existencia del contrato firmado en el 2009 entre constructora Norberto Odebrecht y detención de riesgos técnicos, control de calidad y supervisión de obras S.A. Este contrato habría servido después como vehículo para los pagos, ya que fue cedido a constructora Comsol y de allí se habrían desprendido los giros con los que supuestamente se desembolsó la plata de los sobornos. Al respecto, la Fiscalía documenta 3 giros en el año 2012 con los que el consorcio habría devuelto la plata de este soborno. Uno de los pagos fue girado, según la Fiscalía, a favor de la banca privada de Andorra, la cuenta que por excelencia marcó la trazabilidad de los dineros ilegales de Odebrecht
en el mundo. En el caso contra Melo, el ingeniero Mauricio Millán, quien representaba a Episol en la constructora Comsol, asegura haber alertado por pagos entre 16.000 y 18.000 millones de pesos que no contaban con el respectivo soporte. Este no fue el único caso de pagos que llamaron su atención, y explica que la respuesta de Melo habría sido siempre la misma, que se debían pagar tal como el socio mayoritario Odebrecht lo disponía. El juez consideró que existe un grado de inferencia razonable de autoría de Melo y que queda claro que tenía intervención como presidente de Corficolombiana, con conductas que iban dirigidas a intervenir en un funcionario público a cambio de promesas remuneratorias. Melo ya no hace parte de Corficolombiana, no hace parte de este entramado societario y no puede interferir en procurar que ciertos intereses se vean favorecidos de manera ilegítima e indebida, por lo que no es un peligro para la comunidad, cierra comillas, dijo el juez. Sin embargo, el juez sí consideró que podía haber obstrucción de la justicia, ya que la investigación aún continúa frente a altos dignatarios, y eso lo lleva a pensar que podría haber interferencia en las investigaciones. Melo hizo parte de altos cargos del Estado y ha tenido la posibilidad de generar redes de contacto, y en este caso, que tiene relevancia en la sociedad, constituye un motivo grande de que a futuro se puedan presentar situaciones similares. El juez destaca que solamente hasta ahora, después de 7 años, se ha develado lo que ocurrió con Odebrecht en Colombia, y solo se podrá ver la luz de la justicia por las acciones emprendidas desde Estados Unidos. A esta hora, el juez da a conocer los detalles de la decisión, que será apelada por la defensa de Melo. Luisa Ortega dice tener pruebas contra Maduro en el caso Odebrecht. La fiscal venezolana Luisa Ortega, que abandonó el país tras ser acusada de traiciones por el gobierno, dijo este miércoles que tiene pruebas contra los principales dirigentes chavistas, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, en la investigación sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Comillas, tengo pruebas en el caso Odebrecht que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros, cierra comillas, afirmó Ortega en la ceremonia de apertura de una reunión de fiscales de los países del Mercosur en Brasilia. La funcionaria atribuyó la persecución que sufre en Venezuela a sus investigaciones sobre corrupción de Odebrecht en su país contra los altos dirigentes del chavismo. Comillas, lo más grave es que todo está relacionado con la corrupción. Lo que ocurre conmigo es por una serie de denuncias que hice, cierra comillas, afirmó la fiscal en la apertura de la 12ª reunión especializada de ministerios públicos del Mercosur, en la que fue tratada como la fiscal legítima de Venezuela. Según Ortega, la crisis en Venezuela fue provocada por la corrupción y amenaza con expandirse a toda la región. En Venezuela lo que ha ocurrido es la muerte del derecho, la estabilidad de la región está en peligro. Lo que ocurre en Venezuela puede permear a toda la región, cierra comillas, afirmó. Agregó que en Venezuela no hay ninguna garantía de justicia, ya que lo que quiere el régimen de Maduro es impunidad en los casos de corrupción. Comillas, hay que recuperar la democracia en Venezuela sin tener autoridades vinculadas a la corrupción, cierra comillas, afirmó. Ortega señaló que tras ser ilegítimamente destituida por investigar la corrupción en Venezuela, fue sustituida por una persona contra la que existen 6 investigaciones de corrupción. Comillas, fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designada una persona para que ocupara las funciones de fiscal general de la República, que tiene 6 expedientes por corrupción, y lo primero que hizo fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento, cierra comillas, dijo. Afirmó que los 6 expedientes contra el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA, y que no servirá de nada archivar los procesos y esconder las pruebas, porque tiene en su poder copias certificadas de los documentos comprometedores. La exfiscal venezolana llegó a Brasil en la madrugada de este miércoles, pocas horas después de que Nicolás Maduro anunció que le pedirá a Interpol su captura y la de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer.
Ortega, a quien el gobierno de Colombia ha ofrecido asilo, fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente, que la acusa de haber cometido actos inmorales. Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por el nuevo fiscal general de integrar una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía. Cerraron 35 centros estéticos en el Valle por no cumplir requisitos. La muerte el pasado sábado de Gloria Janet Cuellar, una mujer de 43 años, quien se sometió a un combo de cirugías estéticas en una clínica de Cali, volvió a causar preocupación en la Secretaría de Salud Departamental. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, la mujer permaneció en el procedimiento estético en una clínica del barrio Salomia. Al regresar a su casa, tuvo complicaciones y murió. Ante eso, el gobierno del Valle pidió a la comunidad desistir de someterse a estos procedimientos en sitios no habilitados ni con personas que no tengan el respectivo reconocimiento. En varios centros médicos han sido cerradas algunas áreas. De 40 instituciones visitadas, hemos cerrado 38 servicios de cirugía, cierre comillas, dijo la Secretaría de Salud del departamento. Las personas deben tener precaución y revisar esta información antes de someterse a estos procedimientos. A su vez indicó que se publicarán en la página de la Gobernación del Valle los sitios habilitados y los médicos que están reconocidos como cirujanos prácticos y reconstitutivos. Comillas, las personas deben tener precaución y revisar esa información antes de someterse a estos procedimientos, cierra comillas, concluyó Lesmes. Firma señalada de dar sobornos a Diosdado tiene contrato con Odebrecht. Una firma supuestamente relacionada con dos primos de Diosdado Cabello se convirtió este miércoles en la primera pista del giro de sobornos de Odebrecht a la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro. Según la fiscal Luisa Ortega, la firma Che Arietis, dedicada al transporte de carga pesada, fue usada para entregarle $100 millones a Cabello provenientes de la multinacional brasileña. Ese paso no estaba en el radar del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en diciembre del 2016 tasó en tan solo $98 millones los sobornos movidos en Venezuela. La firma, con filiales y contratos en el vecino país, aparece domiciliada en Madrid, España, pero su gerente es un ciudadano venezolano nacido en el estado de Miranda en 1985. El Tiempo se abstiene de revelar su nombre hasta que el caso sea judicializado. Aunque su página web aparece bloqueada, El Tiempo encontró que en su dossier figuran como clientes Odebrecht y la petrolera estatal PDVSA, además una empresa china de taladros y otra ruso-venezolana que opera en la faja petrolera del Orinoco. En cuanto a Odebrecht, se sabe que hizo parte del consorcio Línea 2 Metro Los Teques, que se conectará con la estación Alí I de la Línea 1. Esta obra tuvo una inversión de $2.000 millones y tenía que estar lista para julio de 2012. Sin embargo, aún hay obras pendientes. La empresa presta servicios a empresas ligadas directamente a las actividades de explotación de yacimientos petroleros en la zona norte y sur de Monagas, en donde tiene su sede principal, y en la zona delta de la faja petrolífera del Orinoco. Aparece operando en los campos de El Furrial, Punta de Mata, El Tejero, Boquerón, Morichal, El Salto, Uracoa, Isleño y Tucupita, entre otros. La empresa tiene una filial en Panamá, abierta el 23 de noviembre de 2012, y registra varias importaciones desde Estados Unidos. También registran más de 100 movimientos de comercio internacional. Por las transacciones que registra en Estados Unidos, ya quedó en el radar del Departamento de Justicia. Fiscal venezolano dice que las denuncias de Ortega no tienen validez. El nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo este miércoles que las denuncias de su antecesora Luisa Ortega, que asegura tener muchas pruebas de corrupción contra los principales dirigentes chavistas y contra el presidente Nicolás Maduro, no tienen validez. Comillas, estamos hablando de una exfiscal general que obviamente fue removida del cargo por haber
cometido faltas graves contra la moral, contra la ética, cierra comillas, dijo Saab tras reiterar sus denuncias contra la exfuncionaria por supuestamente liderar una red de extorsión durante sus 10 años en el cargo. Durante una declaración a periodistas en Caracas, el fiscal venezolano criticó que Ortega haya esperado una década para hacer públicas sus denuncias contra altos dirigentes de la llamada Revolución Bolivariana, de la que se distanció en los últimos meses por una supuesta ruptura del orden constitucional. Comillas, 10 años después y fuera del país, vas a venir a hablar de lo que no hiciste, de lo cual fuiste cómplice, carece de toda validez lo que pueda decir una exfiscal general que en casi 10 años no impulsó una acción contra ninguno de los personeros de los que ella ahora habla, cierra comillas, prosiguió Saab. La exfiscal venezolana abandonó su país tras ser acusada de traición e inmoral por el gobierno y destituida por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, integrada únicamente por oficialistas, que designó en su cargo a Saab, una ficha leal al chavismo gobernante. Comillas, ahora es una turista mundial. Habrá que ver quién soporta logísticamente todos esos viajes con un séquito cada día más grande, cierra comillas, dijo el fiscal, en alusión a las visitas que ha hecho Ortega a Colombia y Brasil, según ella, para entregar las pruebas de varios delitos que involucran al Ejecutivo venezolano. Saab señaló que la exfuncionaria ha debido consignar esas pruebas ante la justicia venezolana, pero ella ha dicho que en el país no hay posibilidad de que estas denuncias prosperen, pues afirma el Poder Judicial está subordinado al gobierno. El fiscal considera que su antecesora tiene el repudio nacional en la actualidad y busca hacer propaganda para difamar con sus recientes viajes como una promotora de la vergüenza y de la ignominia. Ortega atribuyó su destitución a la persecución política que dice sufrir en Venezuela, al afán de esconder los hechos de corrupción de los que asegura tiene muchas pruebas, y a las investigaciones que adelantaba sobre los sobornos pagados por la constructora Odebrecht a varias autoridades. Comillas, tengo pruebas en el caso Odebrecht que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros, cierra comillas, afirmó Ortega en la ceremonia de apertura de una reunión de fiscales de los países del Mercosur en Brasilia, donde dijo que quería denunciar ante el mundo la situación de corrupción desmedida en Venezuela. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.